Sofía vivía en un pequeño apartamento en la ciudad, donde el ruido de los coches y las conversaciones distantes se mezclaban con el silencio de su escritorio. Era una joven callada, pero no por timidez, sino porque prefería guardar sus palabras para el papel. Desde niña, había encontrado refugio en la escritura. Sus cuadernos eran como cofres del tesoro, llenos de historias que nunca compartía con nadie. Para ella, escribir era como respirar, algo natural, necesario, inevitable, pero también algo privado. Nunca se atrevió a mostrar sus palabras al mundo, porque temía lo que pudieran decir. En ese momento, Sofía estaba en su zona de confort, escribía en secreto, sin aspiraciones más allá de llenar páginas que nadie leería. Todo cambió una tarde lluviosa, cuando decidió enviar uno de sus manuscritos a una editorial. Fue un impulso repentino, algo que nunca pensó que haría. Había terminado una novela corta sobre una joven que descubre un mundo oculto dentro de su propia ciudad. Le había dedicado meses, corrigiendo cada palabra, puliendo cada frase hasta que sintió que brillaba. Pero entonces llegó el primer rechazo, y luego otro, y otro más. Cada carta parecía clavarse en su confianza como un cuchillo. Lo peor no era solo el rechazo, sino todo lo que venía con él. Sofía comenzó a dudar de sí misma. ¿Era realmente buena? ¿O había estado engañándose todo este tiempo? La complejidad del problema la abrumaba. No sabía si el problema era su escritura, el género que había elegido, o simplemente que no tenía suerte. La incertidumbre era paralizante. No había respuestas claras, solo silencios y negativas. El impacto emocional fue devastador. Sofía dejó de escribir durante semanas. Se sentía como si hubiera perdido una parte de sí misma. Su sueño de ser escritora, que antes parecía tan cercano, ahora se sentía inalcanzable. La urgencia de encontrar una solución crecía dentro de ella, pero no sabía qué hacer. Intentó buscar consejos en internet, pero las opiniones contradictorias solo la confundieron más. La resistencia al cambio era evidente. Cada vez que pensaba en volver a intentarlo, el miedo al fracaso la detenía. La situación se volvió insostenible. Sofía no solo estaba luchando contra el rechazo externo, sino también contra sus propias inseguridades. Las emociones intensas nublaban su juicio. Sentía que no había soluciones obvias, que tal vez nunca sería capaz de superar este obstáculo. Y mientras tanto, el tiempo seguía pasando, alejándola cada vez más de su sueño. Un día, mientras navegaba por internet tratando de distraerse, Sofía tropezó con una plataforma de publicación en línea. Era un lugar donde los usuarios compartían historias cortas y recibían comentarios de otros lectores. Al principio, pensó que no era para ella. ¿Por qué exponerse al juicio de desconocidos? Pero luego recordó una de las cartas de rechazo que había recibido, aquella que incluía una pequeña nota personal. Vemos talento en su escritura. Siga intentándolo. Tal vez esta era su oportunidad de probar algo nuevo, algo pequeño. Tomó una de sus historias más cortas, una que había escrito años atrás y que nunca consideró lo suficientemente buena para mostrar. Con manos temblorosas, la publicó bajo un seudónimo. Nadie sabría que era ella. Solo sería un experimento, una forma de ver si alguien conectaba con sus palabras. Los comentarios comenzaron a llegar poco después. Al principio eran pocos, pero pronto se convirtieron en una avalancha. Personas de todo el mundo le escribían diciendo cuánto les había gustado su historia, cómo los había hecho sentir, cómo habían encontrado consuelo en sus palabras. Por primera vez, Sofía sintió que tal vez no estaba sola en esto. Tal vez había algo en su escritura que valía la pena compartir. Durante unas semanas, Sofía se permitió disfrutar de este pequeño triunfo. Publicó más historias en la plataforma, y cada una recibió más atención que la anterior. Incluso comenzó a interactuar con otros escritores y lectores, formando una pequeña comunidad en línea. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió esperanzada. Sofía estaba disfrutando del reconocimiento que sus historias cortas estaban recibiendo en la plataforma. Cada comentario positivo era como un pequeño rayo de luz que iluminaba su confianza. Incluso comenzó a pensar que tal vez, solo tal vez, podría volver a intentar enviar una novela a una editorial. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Una mañana, mientras revisaba los comentarios en su última historia, encontró uno que la dejó helada. Era un mensaje largo y detallado, escrito por alguien que afirmaba ser escritor profesional. En él, criticaba duramente su trabajo, señalando errores que Sofía ni siquiera sabía que existían. Decía que su escritura era superficial,
que carecía de estructura y que no tenía el nivel necesario para competir en el mundo literario. Lo peor de todo fue que este comentario comenzó a recibir me gusta de otros usuarios, lo que lo hizo visible para todos. Sofía sintió como el piso se abría bajo sus pies. Todo el progreso que había logrado, toda la confianza que había recuperado, se desmoronó en un instante. Las palabras del comentario resonaban en su mente una y otra vez. ¿Y si tenía razón? ¿Y si realmente no era lo suficientemente buena? La incertidumbre volvió con más fuerza que nunca. Esta vez, sin embargo, era diferente. No solo era un rechazo externo, sino también una crítica pública que cuestionaba su talento frente a miles de personas. El problema no terminó ahí. Poco después, Sofía notó que algunos de sus seguidores comenzaron a alejarse. Los comentarios positivos disminuyeron, y las interacciones en sus nuevas publicaciones eran cada vez menos entusiastas. Sentía que estaba perdiendo el terreno que tanto le había costado ganar. La situación se complicó aún más cuando intentó defenderse del comentario negativo. Escribió una respuesta cuidadosa, tratando de explicar su perspectiva, pero esto solo empeoró las cosas. Algunos usuarios interpretaron su defensa como arrogancia, y otros simplemente dejaron de interactuar con ella. La complejidad de esta segunda caída era abrumadora. No solo estaba lidiando con el juicio de desconocidos, sino también con el impacto emocional de sentirse traicionada por una comunidad que había llegado a considerar como su refugio. Además, ahora sentía que cualquier intento de solución solo empeoraba la situación. La urgencia de actuar era evidente, pero no sabía qué hacer. Su resistencia al cambio volvió a aparecer. ¿Debería abandonar la plataforma? ¿Debería dejar de escribir para siempre? Las emociones intensas nublaban su juicio, y las soluciones obvias parecían inalcanzables. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un día, mientras revisaba su bandeja de entrada en la plataforma, encontró un mensaje de un usuario que decía ser editor en una pequeña editorial independiente. Le explicaba que había estado siguiendo su trabajo desde hacía tiempo y que creía que tenía un talento único. Le pedía permiso para publicar una de sus historias cortas en una antología que estaban preparando. Sofía no podía creer lo que estaba leyendo. Después de semanas de dudas y autocrítica, alguien estaba reconociendo su trabajo de una manera completamente genuina. Al principio, Sofía dudó. ¿Y si era una estafa? ¿Y si aceptaba y luego descubría que no era tan buena como pensaban? Pero algo dentro de ella le dijo que debía intentarlo. Respondió al mensaje, y poco después tuvo una reunión virtual con el editor. Durante la conversación, Sofía se dio cuenta de que esta oportunidad no era solo sobre publicar una historia, sino sobre dar un paso hacia adelante en su sueño. El editor le habló con sinceridad, reconociendo tanto sus fortalezas como las áreas en las que podía mejorar. Por primera vez, Sofía sintió que alguien creía en ella sin juzgarla ni idealizarla. La antología fue publicada unos meses después, y para sorpresa de Sofía, su historia fue una de las más comentadas. Recibió mensajes de lectores que le escribían diciendo cuánto habían disfrutado su trabajo, y algunos incluso le pidieron que escribiera más. Fue entonces cuando comprendió algo importante. El éxito no se trata de evitar el fracaso, sino de seguir adelante a pesar de él. Con renovada confianza, Sofía decidió retomar su novela. Esta vez, sin embargo, no la envió a editoriales tradicionales. En lugar de eso, la publicó capítulo por capítulo en la misma plataforma donde había comenzado. Aunque seguía usando un seudónimo, esta vez no lo hizo por miedo, sino porque quería construir una conexión genuina con sus lectores. Y funcionó. La novela rápidamente ganó popularidad, atrayendo la atención de una editorial importante que finalmente le ofreció un contrato para publicarla en formato físico. Si te ha gustado nuestro video, dale like y suscríbete. Dime en los comentarios qué te ha parecido la historia. Y recuerda, no postergues tus sueños.